Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más del Máster Conciencia y Ser. Esta tarde el tema es muy interesante. Se titula Eneagrama, un viaje hacia ti mismo, y es porque vamos a hablar de una herramienta de autoconocimiento que es muy potente. Trata de 9 tipos de personalidad básicos, como la mayoría de vosotros sabéis. Y, y bueno, es uno de los módulos del Máster Conciencia y Ser. De hecho, este fin de semana tendrá lugar ese enagrama introductorio, ¿Quién soy yo? Descubriendo al personaje. Y el ponente de esta conferencia es el director del Máster Conciencia y Ser, Julio Bogeat, mi querido hermano. Como ya sabéis la mayoría, eres psicólogo, psicoterapeuta, experto en enagrama, conferencista, terapeuta Gestalt, experto también en hipnosis ericksoniana, la nueva terapia y un montón de herramientas que si tengo que hablar de todas no habría conferencia. Así que, sin más dilación, le vamos a dar paso. La conferencia durará unos 45 minutos y los últimos 15 los dedicaremos a hacer preguntas para resolver cualquier duda que os pueda quedar. Las preguntas las podéis hacer a través del chat o también con la cámara y el sonido para que nos pongamos todos cara y sea todo más personalizado. Así que de nuevo, muchas gracias a todos los que os habéis inscrito de todas partes del mundo. Es un placer contar con vosotros y que este proyecto siga creciendo. Muchas gracias. Julio, bienvenido. Muy buenas, gracias hermana, como siempre. Y bueno, gracias a todos, a todas las que y los que os unís en este nuevo módulo, ¿no? Esta es la introducción, como decía Laura, al módulo de Eneagrama, descubriendo al personaje. Y es que creo que cualquier condición humana se hace necesaria de esta mirada hacia adentro, ¿no? Esta mirada hacia adentro intentando encontrar cuál es el avatar que nos habita. Y aunque creamos que solamente somos esto, esta carcasa física, esta carcasa emocional, esta carcasa mental que nos acompaña a lo largo de los días desde que nacimos, bueno, pues el eneagrama no solamente señala esta maquinaria egoica, este patrón de pensamientos, de emociones y de conductas que somos, sino que señala directamente una vía de silencio, ¿no? Una vía para poder acceder a la esencia que también somos. Para mí el eneagrama ha sido una herramienta revulsiva. La conocí hace ya, pues mira, 24 25 años en una formación que hice en Gestalt y para mí fue disruptiva porque de repente pude darme cuenta del personajazo que me habitaba, ¿no? Porque somos personajazos realmente, somos personas que tienen diferentes caretas, muchas de ellas van transitando a lo largo del tiempo, pero el eneagrama se arriesga precisamente a señalar aquella careta con la que más funcionamos. Y la careta con la que más funcionamos tiene que ver también con ese patrón que hemos entendido desde el principio de nuestros tiempos que podría ayudarnos a adaptarnos a la vida. Y este es el objetivo. El objetivo de cualquier ego, de cualquier personalidad, de cualquier máscara que nos impostemos de una manera inconsciente, obviamente, va a tener como objetivo precisamente poder adaptarnos a este mundo. Un mundo que entendemos que es hostil y que por ese motivo intentamos ir incorporando diferentes recursos para poder observar en esta vida el amor, el amor perdido. Los antiguos ya hablaban de esa caída del ego, los antiguos ya hablaban de ese paraíso perdido. Y el eneagrama señala 9 tipos básicos de personalidad, 9 fractales de luz que permanecen directamente en esto a lo que llamamos conciencia o Dios y que van a trascender a este mundo para poder evolucionar hacia una comprensión mucho mayor. En el templo de Apolo, concretamente en Grecia,
hablaban precisamente del famoso conócete a ti mismo. Y el conócete a ti mismo hace referencia también a esto del conócete y conocerás a Dios, porque al final somos dioses en potencia, somos fractales de este Dios, de esta conciencia encarnados, y nuestro cometido va precisamente por desentrañarnos para poder seguir abrazando a ese Dios que somos. Venimos aquí realmente a recordar. Recordar implica desde el latín el verbo recorderis, y recorderis significa volver a pasar por el corazón. Y volver a pasar por el corazón implica que nuestra alma vaya ascendiendo en este proceso para que nuestro ego se vaya instrumentalizando al servicio de este ser y no al revés, no que seamos precisamente abducidos por esa maquinaria egoica que nos va a llevar desde el miedo a repetir una y otra vez patrones de supervivencia. Los seres humanos hemos venido aquí realmente a poder conocernos. Este es el objetivo que Sócrates también atisbaba en ese templo de Apolo, en la antigua Grecia, y Aristóteles también hizo un guiño con todo esto, con su famosa frase, no podemos deshacer un nudo sin saber cómo está hecho. Bueno, pues el eneagrama señala precisamente en este sentido y en esta dirección. Son nueve caras cuya impronta está inmersa en todos nosotros, pero siempre va a haber una de esas nueve caras que va a cristalizar de una forma mucho más potente, mucho más, sí, más adaptativa, porque de alguna forma se entendió que esto sería así. Entonces, sí que me gustaría compartiros, nada, voy a poner alguna diapositiva muy fundamental para mí, para que podamos entender un poquito de qué va esto del eneagrama, ¿de acuerdo? Vale. Diapositivas. A ver si me deja, porque creo que ahora mismo no lo estáis viendo completamente, ¿verdad, chicos? No, se ven las diapositivas pequeñitas al lado. Un momentito, voy a compartir de nuevo. A ver, aquí estamos. Aquí. Y ahora. Ahora sí, ¿verdad? Ahora ok. Muy bien, pues vamos a comenzar después de esta pequeña intro describiendo qué es el eneagrama, ¿no? El eneagrama, como podéis ver en la primera diapositiva, es un sistema de identificación de 9 tipos básicos de personalidad a los que vamos a llamar eneatipos, ¿vale? En astrología, por ejemplo, se llama horóscopo. Bueno, aquí en eneagrama, por ser precisamente un modelo diferente, lo vamos a llamar eneatipo. La palabra eneagrama está sustentada en dos, básicamente. Eneas, que en griego significa 9, y grama, que significa dibujo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un símbolo de 9 puntas. Lo vais a ver después. El eneagrama contribuye, por lo tanto, y os lo comentaba antes, a señalar diferentes estilos de pensamiento, diferentes estilos de sentimiento y diferentes estilos de conducta. ¿De acuerdo? Y permite, por lo tanto, analizar diferentes patrones de personalidad. Esta es la idea. La idea es poder dibujar diferentes maneras de observar la vida, de estar allí. Y tiene una utilidad muy clara, que es generar inteligencia intrapersonal, porque exige de un proceso de observación interno para darme cuenta de cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, qué motivación emergente subyace dentro de mí para hacer lo que hago, para decir lo que hago, para pensar lo que hago. Es decir, es un mapa que va a señalar con absoluta contundencia aquello que yo he venido a expresar al mundo con el afán de poder instrumentalizarme al servicio del mundo y no al revés, no ser víctima de mi propio ego. Esta es la idea del eneagrama y por lo tanto también
se suma a esta inteligencia intrapersonal una inteligencia interpersonal. Ya antiguamente, precisamente en escuelas aristotélicas, hablaban de la necesidad, como decía, de conocerse a sí mismo, de conocernos a nosotros mismos, porque la medida en la que nos conocíamos a nosotros también podríamos generar conocimiento de los demás y por lo tanto no solamente tener compasión por mí, por ser víctima muchas veces de ese ego que me arrastra con todas sus inercias, sino de poder comprender también que el otro tiene su propio avatar y por lo tanto tiene su propia manera de filtrar la realidad. ¿Sí? Y bueno, hay muchísimas áreas de aplicación porque el eneagrama ha trascendido realmente los tiempos. El eneagrama sí que es cierto que bebió del cristianismo, del budismo, del hinduismo, del judaísmo y de filosofías aristotélicas, como os comentaba. Pero en la actualidad se utiliza en diferentes áreas de aplicación, ¿no? Para empezar, y obviamente por ser psicólogo, pues he puesto aquí que la psicología y la psiquiatría se hace eco directamente de esta herramienta. No todos los psicólogos y psiquiatras lo utilizan, por supuesto que no, pero hay una gran mayoría que empiezan a conocerla, empiezan a implementarla en sus sesiones. La idea de utilizar el eneagrama es poder diagnosticar al paciente que llega porque el eneagrama señala un camino de salida. Ya no es solamente el hecho de que yo pueda tildaros con un eneatipo 4 o un eneatipo 5 o un 7, sino que esa herida que traemos, ese ego, ese tipo de personalidad, también ofrece una salida hacia la salud, hacia elevar mi nivel de conciencia. ¿De acuerdo? En medicina y enfermería, fijaos, también se está utilizando mucho. Yo mismo he tenido la oportunidad de poder usarlo para poder converger estilos de comunicación frente a personas que son recién diagnosticadas de enfermedades bastante graves, como pueda ser un cáncer o algún tipo de enfermedad, bueno, que se pueda señalar también como crónica y ayuda muchísimo en este sentido, porque la idea es que si conocemos el eneatipo, el perfil de personalidad de un paciente, entonces yo me puedo sintonizar a nivel de comunicación con él y desde ahí las etapas del duelo que aparecen en el momento del diagnóstico se van a resolver mucho antes, porque si yo conozco las motivaciones de esos personajes, de estos enfermos, ¿no? Pues entonces el duelo se va a resolver bastante antes y por lo tanto va a redundar al final, y esto es lo que les importa muchas veces a sanidad y a las diferentes farmacéuticas, en costes sanitarios más disminuidos. Entonces, es una buena herramienta también para esto. En artes escénicas, teatro, cine, se utiliza mucho para configuración de personajes. ¿Mm? Fijaos que el propio Javier Bardem, Penélope Cruz, bueno, y unos cuantos conocen la herramienta y hay ya estudios de teatro y de cine que han usado diferentes técnicas eneagramáticas para poder construir estos personajes y llevarles a lo largo de diferentes escenarios. En educación también, la idea del eneagrama es individualizar la educación. La idea del eneagrama es entender que toda la información que intentamos dar diferentes profesionales no va a ser absorbida, no va a ser filtrada dependiendo de cuál es tu eneatipo. Entonces, de una manera así bastante generalizada, el eneagrama nos habla de que existen tres patrones básicos y es que hay personas que utilizan más los códigos mentales, hay otros que son más emocionales y hay otros que son más viscerales o tienen una inteligencia más desde el cuerpo, ¿no? Bueno, pues en la educación se trata precisamente de esto, de optimizar los recursos educativos para que la incorporación de esta información pues sea mucho más clara y mucho más fácil, ¿no? Y también se utiliza, como no, en empresa. En empresa, concretamente en recursos humanos, se utiliza precisamente para hacer team building, para saber cuáles son los perfiles de personalidad de cada uno de los equipos que conforman esa empresa y poder
alinearnos para facilitar más todavía las fortalezas y las debilidades o vulnerabilidades de cada uno de los miembros para llevar a este barco a mejor puerto, nunca mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, aparece también el concepto de empresa consciente. Fijaos que siempre ha sido importante, y en empresa lo habéis visto seguro algunos de vosotros, que el eneagrama o que otros recursos fueran implementados por los miembros de un equipo para poder seguir creciendo dentro del negocio. Bueno, pues el eneagrama señala claramente cuáles podrían ser las funciones innatas de cada uno de sus miembros para poder llevar al éxito a esa empresa. Cuando hablamos de éxito en empresa, por supuesto que al final tiene un impacto económico y es así como se mueve la gran mayoría. Por supuesto que ahora mismo ya hay empresas conscientes y se mueven en otros términos, no tiene nada que ver, pero la empresa entendida como tal, históricamente, pues se ha movido en esos parámetros. Bueno, hablar de los orígenes y evolución del eneagrama es como meternos, en fin, en un pajar siendo agujas, ¿no? Porque es que la leyenda, ¿no? Si me pongo así un poco místico, habla de que el propio Pitágoras fue el que inventó el símbolo, ahora lo veréis, con una estructura matemática muy potente de la que no voy a hablar porque estaríamos aquí dispersándonos demasiado, pero se dice que este hombre recogió toda esta información y la plasmó en este símbolo hace alrededor de 2000 años. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada, con lo cual imaginad, os decía que tiene improntas del cristianismo, del budismo, del hinduismo, de muchísimas filosofías y de muchísimos místicos, pero aquí os voy a hablar de una manera muy breve de los tres grandes referentes, al menos lo son para mí. El primero de ellos, aquí a la izquierda, es Gurdjieff, que era un místico armenio. Este tipo fundó la Escuela del Cuarto Camino y precisamente gracias a unas danzas que hacía con sus alumnos, dando vueltas, vueltas y más vueltas, de repente comenzaban a contactar con su esencia, ¿no? Y en el momento en donde contactaban con su esencia, se daban cuenta de igual forma del eneatipo, del perfil, del avatar, de la maquinaria que tenían inmersos, ¿no? Y al tomar conciencia de todo esto, pues podían ser testigos de esa maquinaria para poder elegir algo diferente. ¿M? Y no ser víctimas, no ser embuidos por esos egos, ¿no? Después tenemos a Óscar Ichazo. Óscar Ichazo es un tipo que fundó la Escuela de Arica y este hombre ya empezó a psicologizar toda la herramienta. Comenzó a hablar ya de la psicología de los eneatipos. Y alumno de este está el famoso psiquiatra Claudio Naranjo, que realmente se consideraba, y yo creo que también fue así, la madre del eneagrama. Este hombre, psiquiatra chileno, como digo, ya exportó el eneagrama hacia toda Europa y exportó el eneagrama también a gran parte de los Estados Unidos, donde lo recogieron diferentes personas y siguieron expandiéndolo. Claudio, bueno, construyó una escuela denominada SAT. SAT significa Seekers After the Truth, buscadores de la verdad. Y a partir de este momento, bueno, pues todo el eneagrama comenzó a tener muchísima más relevancia. Eh, Fijaos que muchas veces el eneagrama se ha tildado como de horoscopero, reduccionista, como si fuera una herramienta poco válida. Para mí no lo es porque, en fin, para mí, para otras personas, ya es ciencia el hecho de que muchos individuos, muchos alumnos hayan compartido, y aquí tenemos unos cuantos, un espacio en donde puedan observarse y puedan compartir también a su vez sus propias vivencias, sus propios núcleos egoicos, que son también compartidos a su vez con otras personas
del mismo eneatipo y esto es muy bonito verlo. Pero bueno, para los más escépticos, os cuento que Paul MacLean, un americano, un biólogo, descubrió la famosa teoría del cerebro triuno. ¿M? Decía que nuestro propio cerebro estaba constituido en tres subcerebros. El primero de ellos era el cerebro reptil, como tenéis aquí. El segundo fue a nivel evolutivo el cerebro mamífero y el tercero de ellos el cerebro humano o cerebro neocortical. Cada uno de ellos tenía una serie de funciones y tiene una serie de funciones. El cerebro reptil, por ejemplo, se mueve en el presente más absoluto y gracias a él, bueno, pues nuestras funciones automáticas del organismo pues funcionan correctamente, como es el latido cardíaco o la sudoración o, en fin, el ritmo de la respiración. Todo esto pertenece a nuestro cerebro reptil. El cerebro mamífero, donde está inmerso el hipocampo también y todo el cerebro límbico en general, bueno, pues tiene que ver con una mirada hacia el pasado. Y en esa mirada hacia el pasado, nosotros podemos ir incorporando memoria. ¿Memoria para qué? Memoria para poder relacionarnos con un otro de una forma empática, de una forma afectiva, de una forma que podamos abrazarle como si fuéramos parte del mismo clan. Y aquí podríamos hablar de mamíferos superiores como el perro, básicamente, ¿no? Y otros tantos, por supuesto. Y finalmente, el ser humano se distingue del resto de los animales precisamente porque se va incluyendo esta parte neocortical. Y es neocortical porque la mirada ya se va proyectando hacia un futuro. ¿M? Podemos anticipar consecuencias de nuestros actos, podemos generar conceptos mucho más abstractos, en fin, nuestro pensamiento como humanos se fue elaborando y se fue haciendo cada vez más y más complejo. Bueno, pues el eneagrama recoge precisamente estos tres tipos de inteligencia. No es mejor una persona que tenga eminentemente un punto más neocortical, ni es peor, por supuesto, una persona que tenga un cerebro límbico más desarrollado, ni mucho menos. Pero sí que es necesario explicároslo para que podamos ir entrando en tesituras. Bueno, aquí tenéis el símbolo del eneagrama, ¿de acuerdo? Antaño no existía, por supuesto, ni estos números, solamente existía el símbolo, esta esfera concéntrica que abraza a otras dos formas, el triángulo, como podéis observar, que está aquí, ¿sí? Y después la héxada, que está aquí, ¿m? ¿Vale? Este símbolo hablaba de tres leyes fundamentales en toda la mística antigua y en toda la sabiduría perenne de la humanidad. El círculo contemplaba la ley del uno y la ley del uno asevera que únicamente existe una verdad y que nosotros somos fractales de esa única verdad. El triángulo habla de la ley del 3 y la ley del 3 asevera que en el momento en donde nosotros caemos a este avatar, comenzamos a vivir el mundo de la dualidad, del blanco y el negro, del masculino y el femenino, y así seguidamente. Pero el triángulo refleja una tercera opción. Fijaos que obviamente por ser un triángulo tiene tres vértices y aquí en su extremo aparece una tercera fuerza que da solución a esa polaridad en la que vivimos. Y es una fuerza neutra, igual que existe el protón con carga positiva, igual que existe el electrón con carga negativa, existiría una tercera fuerza que neutraliza estas dos, a la que llamamos neutrón. Y por último, se habla también a través de la hexada de la ley del 7. Y la ley del 7 postula que lo único que no cambia en esta vida es el cambio. Por eso todo es dinámico, todo está en perpetuo proceso evolutivo, todo tiene un para qué, un propósito, una energía de vida dirigida hacia otro lugar, que tiene un origen
que tiene un final y cuando se llega a ese final volvemos a comenzar ciclos y así constantemente. Podemos hablar aquí de los 7 días de la semana, de las 7 notas musicales, de un sinfín de cuestiones, porque el 7 siempre ha sido un número totalmente mágico, ¿no? En la historia de la humanidad. Importante también que sepamos que existen 3 tríadas dentro de la tríada visceral o del cerebro reptiliano que os comentaba antes, estarían los eneatipos 8, 9 y 1. Dentro de la tríada emocional, vinculados con el cerebro límbico, que también os comentaba, estarían los eneatipos 2, 3 y 4. Y dentro de la tríada mental, vinculadas a su vez con el cerebro neocortical, estarían los eneatipos 5, 6 y 7. Cada uno de ellos se va a configurar en base a una emoción básica. Obviamente tenemos estas 3 emociones todos los humanos, pero digamos que el asunto nuclear de cada una de estas tríadas va a estar muy delimitado por una de estas emociones. En el caso de los viscerales, el asunto primordial vendría a ser la rabia, en el caso de los emocionales vendría a ser la tristeza y en el caso de los mentales vendría a ser el miedo. Junto a estas emociones, diferentes asuntos que tienen que ver a su vez con la autonomía, con la imagen y con la seguridad. No voy a meterme mucho ahí porque podríamos enredarnos demasiado, pero que entendáis que las emociones son básicas en los seres humanos y son necesarias para poder regularnos. La rabia, por ejemplo, bueno, pues habla de la necesidad de poner límites, la necesidad de hacer justo algo que entiendo que no es justo. Y precisamente la autonomía señala en este sentido. Es como una especie de protección de mi propio espacio, de mi propio territorio. Bueno, no, pues los viscerales, el eneatipo 8, 9 y 1, son expertos, digámoslo así, o por lo menos tienen la mirada muy fijada en estos temas. En la tríada emocional, eneatipo 2, 3 y 4, la historia emocional vendría a estar entroncada en la tristeza y la tristeza es absolutamente necesaria, aunque muchos crean que no, porque me permite bucear dentro de mí frente a las pérdidas. Uno no siente tristeza si no entiende que ha perdido algo. Cuando yo entiendo que he perdido algo, conecto con ese vacío y por lo tanto conecto también con esa tristeza. Por supuesto que a lo largo de la vida los seres humanos nos vamos haciendo más complejos y muchas veces uno conecta con la rabia cuando en realidad está triste o viceversa, pero bueno, ahí estarían estos 3 eneatipos, ¿de acuerdo? El 2, 3 y 4. Y por último, los eneatipos 5, 6, 7 estarían enredándose con asuntos que tienen que ver con el miedo. Y de nuevo, esta emoción tiene una parte adaptativa, igual que la rabia, igual que la tristeza, que es abrazar lo que son asuntos de seguridad. Es decir, si yo me asomo desde un 9.º piso y no tengo miedo, poniéndome en la cornisa, bueno, pues puede haber ahí un problema, porque el vértigo, en este sentido, el miedo a caerme, pues vendría a protegerme al final. Con lo cual, todas estas emociones son adaptativas y luego cada una de ellas, por supuesto que van a tener su parte distorsionada. La rabia, de manera, bueno, mal trabajada, podría degenerar en ira, la tristeza podría degenerar en depresión y el miedo podría degenerar en ansiedad. Pero bueno, esto es otro asunto, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ir ya directamente a describir los 9 tipos de personalidad. Eh, Creo que es importante que veamos que cada uno de ellos tiene una estrategia fundamental sobre la que se va a Es sostener. que sabes lo que pasa, que me cuesta mogollón concentrarme ya hasta ahora, ¿sabes? Hay un micro 10 abierto. pacientes o 9 pacientes, no sé cuántos pacientes he visto hoy. A Entonces ver, a ver, Laura, si puedes mutarle, por favor. Ya, Ya ello, por favor, mutadlos. A ver, ¿a quién pillo hablando? A ver, ya, No voy a decir el Natalia, nombre. ya. Se ve, se ve. A ver, venga, vamos a Sí, ello. sí, 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 ya la veremos. ya Ya está, ya está. está.
Vale, vale. Luego la pondremos negativo, ¿eh? Cosas del La mujer, directo. no sé quién es. Alguien que trabaja en lo mismo que tú. Ya veo, ya. Bueno, vamos a seguir. Decíamos que los 9 eneatipos se entroncan con diferentes estrategias. Y cuando hablamos aquí de que se esfuerzan, no es que sea un esfuerzo tremendo, sino que en el momento en que cada uno de ellos se estresa por alguna situación, ¿vale? El recurso inmediato que yo tengo, según mi eneatipo, se va a poner en marcha. Mi mecanismo de defensa, por decirlo también de algún modo, se va a poner en marcha, ¿sí? Entonces, voy a empezar por la tríada visceral. Me gusta empezar por aquí porque, como os he comentado, dentro del cerebro triuno de Paul MacLean, he comenzado desde ese cerebro reptiliano y seguido por el límbico y he terminado en el neocortical, pues voy a hacerlo igual, por orden, ¿vale? Y así lo vamos a ir disgregando bien. El tipo 8. El tipo 8, que es el primero de los viscerales, es un tipo que se esfuerza por ser poderoso. Son personas directas, son personas confrontativas, son personas que de alguna forma cerraron su corazón, cerraron el mundo de la emoción, porque entendían que desde ahí se hacían débiles y desterraron por completo cualquier tipo de emoción que tuviera que ver con el miedo, con la vergüenza, con la culpa, ¿sí? Tiene que ver con un tipo de personalidad muy fuerte. Al menos esta es la historia que quieren contarse a sí mismos y es la historia que quieren transmitir al mundo. Dentro de este arquetipo tenemos a personas tan relevantes, por ejemplo, como Fidel Castro o Hugo Chávez. Os pongo este tipo de personajes para que os hagáis una idea clara a nivel visual del tipo de neurosis que hay dentro de este eneatipo. Os los estoy describiendo de una manera muy parodiada, ¿de acuerdo? Todo esto, por supuesto que las personas, dependiendo de su nivel de conciencia, se va a dar de una manera más suave o más evidente. Cuanto más insalubre es el individuo, más claro se ve el eneatipo. ¿Mm? Cuanto más trabajado está, cuanto mayor es su nivel de conciencia, más difuminado queda. ¿Mm? Y esta es la idea. La idea es que podamos abrazar los 9 eneatipos para que podamos utilizar las 9 estrategias de la manera más armónica posible y que no nos quedemos enclaustrados en una sola estrategia como si fuera el santo grial. ¿Mm? Pero bueno, estamos aquí para que conozcáis a los personajes, os los presento de una forma muy, muy contundente. Pasaríamos después al eneatipo 9. El eneatipo 9, que se esfuerza por estar tranquilo, es un eneatipo que es un gran mediador. Es una persona que confluye, que converge diferentes opiniones, una persona a la que le cuesta conflictuar, porque cuando conflictúa siente que puede ser rechazado, que puede ser abandonado y es por este motivo por el que se queda entre bambalinas. Es un tipo que se camaleoniza con el ambiente para pasar desapercibido. Es una persona a la que le cuesta responsabilizarse de sus propias necesidades porque ello implicaría tener que decirlo en la vida, tener que decírselo a su pareja, a su hijo, a quien fuera, y esto es potencialmente dañino. Esta es la idea loca que tiene, ¿sí? Por lo tanto, estaríamos aquí hablando de un tipo que pudiera ser un Sancho Panza. Vosotros conocéis seguro el Quijote, pues Sancho Panza vendría a ser un arquetipo que describiría perfectamente al eneatipo 9. El 9 es un bonachón, es un tipo afable, es un tipo alegre, es un tipo que facilita la vida. Es importante también aquí decir que según me escucháis, probablemente me digáis, bueno, pues parece ya en sí mismo el 9 un eneatipo bastante saludable. Parece que ya, oye, tendemos todos a esto, ¿no? A esforzarnos por estar tranquilos, por evitar el conflicto, por estar en paz. Es esto lo que queremos. Bueno, el eneatipo 9 tiene un problema o una dificultad, lo vamos a llamar así, que es que
eh, le cuesta quererse a sí mismo. Son personas que tienen una autoestima más bien bajita. Y como la tienen bajita, entonces no se pelean, entendamos la pelea como algo asertivo, con el mundo. Por lo tanto, fijaos que pasamos de un eneatipo 8, que es muy confrontativo, muy directo, muy combativo, un tipo fuerte, a su polaridad, un tipo mediador, tranquilo, que evita el conflicto. Los dos tienen ego, los dos tienen un ego muy potente. De manera clásica, de manera tradicional, se entendía que la persona egocéntrica es aquella a la que le gusta que le vean, aquella que impone sus necesidades de una manera muy firme, y etc., etc. Pero el 9 tiene un ego por defecto. Y eso no significa que no tenga ego, lo tiene por defecto, pero es incluso más potente que a lo mejor que aquel que tiene un ego demasiado visible para los demás. Todos aquí tienen su ego y el 9 no es para menos. Pasamos después al eneatipo 1. El eneatipo 1 se va a esforzar por ser perfecto. ¿Sí? Es el último de los tres viscerales y son personas muy metódicas, muy disciplinadas, personas que se mueven con altos ideales, con altos estandartes, son personas que tienen un código moral muy fuerte, un código que tiene que ver con hacer de este mundo un lugar mejor. Pero claro, dentro de ese afán de hacer de este mundo un lugar mejor, pues se vuelven muy inquisitivos, se vuelven muy juzgadores, se vuelven muy críticos constantemente, ¿no? Estas personas se las conoce en muchísimas ocasiones porque te señalan con el dedo, con el ceño fruncido, como si estuvieran arrebatados por la razón de aquello que debería ser y aquello que no debería ser. Ellos están impostados de verdad. Este es el gran problema del uno, que hacen de su verdad la verdad de los demás, cuando en realidad la verdad de los demás es su verdad, no tiene que ser impuesta por nadie ajeno a ellos. Bueno, aquí tendríamos, por ejemplo, a la Santa Inquisición. Os he hablado de personajes hasta ahora, pero podemos hablar también de instituciones que se forjaron en torno a lo que ellos consideraban que era la única verdad. Bueno, la Santa Inquisición en nombre de Cristo hizo verdaderas aberraciones. Bueno, la energía de la Santa Inquisición era una energía uno. De esta forma yo creo que os va impregnando mucho más lo que quiero que os llegue, el mensaje que quiero que os llegue. Estaríamos hablando, fijaos, dentro del eneatipo 1 hay también otros personajes, por ejemplo, como la señorita Rottelmeier de Heidi. Bueno, esta era también una 1 de libro. Son personas, como digo, que lo que quieren es moverse en términos de justicia. La palabra justicia para el eneatipo 1 es una palabra fundamental también. Lo injusto, lo justo, en fin, se mueven en estas tesituras. Hay mucho sacerdote, por ejemplo, dentro de este eneatipo. Hay, en fin, personas que tienen que ver con cargos de docencia, mucho profesor, muy dogmático, ¿no? Muy rígido. Son personas, como digo, que se las puede identificar porque tienen un nivel de flexibilidad bastante mermado, ¿sí? En fin, bueno, pasamos a la siguiente tríada, que es la tríada emocional. La tríada emocional se configura por los eneatipos 2, 3 y 4, y dentro de esta tríada comenzamos por el 2, que es un tipo que se esfuerza por estar conectado con el otro. ¿Y cómo se conecta con el otro? Se conecta a través de las necesidades de los demás. Identifica las necesidades de los demás para hacerlas suyas y convertirse en proveedor de ellos. ¿Mm? El tipo 2 lo que necesita es ser necesitado. Fijaos en el trabalenguas. Necesita sentirse necesitado, porque desde ese lugar se siente amado. Entramos dentro de la tríada emocional y por lo tanto los temas del amor
son especialmente importantes. Los temas de la imagen que yo proyecto fuera son especialmente importantes. El tipo 2 va a ser un gran seductor. Es un tipo al que le va a costar muchísimo conectar con su propia carencia. Es un tipo que se mueve desde el orgullo, se mueve desde un orgullo que tiene que ver con el hecho de sentir que dentro de él, dentro de ella, existe una sobreabundancia que podrá convertirse en una catarata para el otro, ¿no? Es como que tengo tanto de mí, estoy tan lleno de mí, tan lleno de amor, que te fagocito, yo te como y lo hago con la mejor de las intenciones. Esto también es cierto, ¿no? Igual que el resto de los eneatipos, pero en el tipo 2 pues cobra mayor intensidad todo esto. El eneatipo 2, fijaos, tiene como arquetipo a la madre, a esta madre invasiva. Siempre me gusta poner este ejemplo porque creo que es muy gráfico. Esta madre que está con el niño dándole el biberón y el niño ya no quiere comer más, pero la madre cree que por su bien, porque está en edad de crecimiento, tiene que seguir dándolo. ¿Mm? Y el niño termina llorando y termina vomitando toda la papilla porque no puede más. ¿Mm? Bueno, el tipo 2 es así. El tipo 2 es el proveedor que da y vuelve a dar y no se mira a sí mismo, porque si se mirara a sí mismo, si mirara su propia carencia, entonces entraría probablemente en una depresión muy profunda. Les cuesta muchísimo pedir ayuda. Y ellos, desde ese personaje, se han convertido en grandes ayudadores. Y pongo ayudadores entre comillas porque es cierto que en la medida en la que yo no reconozco todo lo que me han dado, entonces sacan factura. Hay como una especie de resentimiento cuando no son vistos como proveedores de ti y como esas personas que han sido a lo largo del tiempo, bueno, indispensables en tu vida. Necesitan este reconocimiento y ese orgullo en el que están impostados aparece con fuerza cuando esto ocurre. Bueno, pues seguimos con el tipo 3. Vamos a por el tipo 3, un tipo que se esfuerza por destacar. Aquí hablaríamos de la vanidad. Aquí hablaríamos en esencia de la imagen. El tipo 3 son personas eficaces, prácticas, tipos que van dirigidos a resultados, a objetivos muy claros, tipos que no pierden el tiempo, van a por lo que tienen que ir y no miran atrás. Son personas que aun siendo muy emocionales, son muy de acción a la vez. El tipo 3, fijaos que estando en esa tríada emocional, enfrió el corazón de alguna forma porque entendió que sería amado en la medida en la que conseguía triunfos, en la medida en la que conseguía cosas. Y aquí, bueno, pues tenemos a individuos que de repente tienen sus paredes forradas de todos estos cursos que han hecho a lo largo de su vida para dar una imagen de valor fuera. El eneatipo 3 lo que quiere es destacar. O sea, lo que necesita es que sea mirado como alguien grandioso, como alguien que brilla. Lo que necesita es el aplauso. Igual que el eneatipo 2 necesita ser adorado, tiene un componente más emocional, el eneatipo 3 lo que le importa es llegar a la cúspide de lo más alto, le importa brillar, le importa ser un valor de referencia frente a la sociedad en la que está inmerso. Esto es lo que quiere el tipo 3. Entonces, tenemos aquí pues muchísimo empresario, muchísimo multimillonario. Esto, por favor, no os lo quedéis como verdad absoluta porque conozco treses oye, que están en la ruina incluso, pero su motivación siempre es esta, siempre es esta. El tipo 3 tiene la capacidad también de camaleonizarse con aquello que está de moda, con aquello que mola, con aquello que te hace brillar. Entonces, les va mucho esto de la moda, les va mucho esto de la imagen, de poder convertirme en un icono sexual también para el otro, para ser deseado, pero sin embargo convertirme también en alguien intocable,
hay mucho modelo tipo 3. Hay muchas personas que se convierten en ejecutivos, el famoso arquetipo del ejecutivo agresivo, bueno, suele ser un eneatipo 3 también, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos aquí una energía que realmente pertenece mucho al ego en sí mismo, porque el tipo 3 se puede camaleonizar cambiando sus caretas en función de aquello que el otro demanda de mí, convirtiéndome en el mejor. Si, por ejemplo, yo me voy a Tarifa y veo a gente surfeando, pues me voy a convertir en el mejor surfero. Si voy a un congreso de espiritualidad, voy a dar la imagen de ser un tipo hiperespiritual. Y además es que la gente se lo va a creer, porque tienen ese arte de convertirse en aquello que quieren para poder ser admirados. ¿Mm? Fijaos que aquí hay una diferencia entre el 9 y el 3. El 9 lo que hace es camaleonizarse para pasar desapercibido y el 3 lo que hace es camaleonizarse para salir y ser visto. Bueno, seguimos con el tipo 4. El tipo 4 es un tipo que se esfuerza por ser único y especial. Dentro de los tres eneatipos de la tríada emocional, es el tipo más, yo diría, más introvertido, más emotivo introvertido. Son personas muy soñadoras, personas muy románticas, personas bohemias, personas que tienen como emoción vinculante la envidia. Una envidia que tiene que ver con el hecho de verme carente frente a los demás. Igual que el 2 se ve sobreabundante frente a los demás, el tipo 4 se ve carente. Es como que es más verde el jardín de mi vecino que el mío propio. Entonces, son personas que realmente tienen un concepto de sí mismos muy mermado, un concepto de sí mismos que tiene que ver con una carencia infantil en donde no fue del todo mirado, o por lo menos no lo sintió así. Y por lo tanto está esperando la figura de su Salvador, la figura de alguien que por fin reconozca su unicidad y lo especial que es y entonces por fin dejarme estar ahí en la vida. El tipo 4 es un intensificador emocional, es un tipo que fluctúa muchísimo en esos vaivenes emocionales. Es un tipo que puede tender fácilmente a la melancolía, que puede, bueno, tender fácilmente a la depresión, personas que pueden tender, bueno, a patologías importantes como, por ejemplo, el borderline, ¿no? La patología borderline. Todos ellos, y Claudio Naranjo también hizo sus correlaciones, pero bueno, me salía aquí a hablar del eneatipo 4 con este tipo de melancolía, porque hay siempre como una mirada hacia el pasado y en ese pasado conecta con su vacío y cuando conecta con su vacío entonces me pongo creativo. Habría así algo mántrico con la frase sufro, luego existo. ¿Mm? Hay un punto así, cada uno tendría su frase, pero bueno, creo que el eneatipo 4 se hace bastante eco de esta frase. Y bueno, vamos a pasar al eneatipo 5. Comenzamos ya con la tríada mental. Estamos hablando ya de una tríada que tiene que ver con la parte más neocortical, ¿sí? Una parte que es muy sesuda, una parte que tiene que ver con la amplificación de teorías, con la amplificación de conceptos, con la incorporación de datos para poder comprender el mundo. El tipo 5 lo que quiere es mantenerse distante, es mantenerse desapegado. Esta es la idea. ¿Por qué? Porque es una estructura de personalidad que es muy sensible también. Podríamos hablar aquí del caracol. En cuanto se le toca hay una especie de movimiento de retracción en donde se esconde en su castillo, se esconde en su casa para poder observar al mundo. ¿Y cómo observa al mundo? Bueno, pues desde una actitud completamente objetiva. ¿Y cuál es su objetivo? Acumular información a través de libros, a través de vídeos, a través de cualquier fuente
que pueda llevarle a la erudición, porque ella entiende que el conocimiento es poder. Cuanto más conocimiento tengo, mejor puedo comprender el mundo. Cuanto mejor puedo comprender el mundo, más puedo interactuar con él, porque realmente ese es su sueño, poder interactuar con el mundo, pero siente que nunca es suficiente. Siente que nunca es suficiente para poder salir al mundo y poder dejarse querer. Son eneatipos muy cabezones, en el buen sentido de la palabra. Son cabezas con patas, ¿sí? El cuerpo lo tienen un poquito desterrado, no son capaces de sensorializarse, ¿no? De vivir en el mundo de la materia, sino que son personas que viven más en el mundo de las ideas. También hay perfiles muy importantes en este sentido de cara a la investigación. El propio Stephen Hawking era un eneatipo 5. Son personas muy disruptivas, muy vanguardistas en esto de las ideas, de crear nuevas teorías. Y realmente es un eneatipo también muy tierno si somos capaces de llevarles a su esencia. El eneatipo 5 es un gran analista, es un tipo que normalmente puntúa muy alto en el coeficiente intelectual, que no tanto en el coeficiente emocional. Digamos que esto lo dejaron bastante atrás. Bueno, es este tipo de personaje que no está dotado especialmente de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a relacionarse. Es más, le encanta relacionarse con sus libros, casi los trata como personas, lo podríamos también decir así, ¿no? Por aquello del que pone muchísima atención en información que no tiene tanto que ver con el mundo de la experiencia y sí con el mundo de la cabeza, de las ideas. Seguimos con el eneatipo 6. Este eneatipo es este tipo de persona que se mueve con una emoción muy clara, que es el miedo. Es una ambivalencia constante. Esta estructura de personalidad tiene el easy casi constante dentro de sí. ¿Y si ocurre tal cosa? ¿Y si no ocurre tal cosa? Son grandes futuristas, igual que los mentales, que el resto de los mentales, son grandes anticipadores de consecuencias, pero en el 6 se da, fijaos, de una manera catastrófica, como si hubiera una parte muy negativista. Hay como si algo malo estuviera por acontecer. Son personas que tienen miedo de tomar decisiones, son personas a las que les cuesta mucho tomar el liderazgo de su propia vida y por eso piden normalmente o buscan normalmente sistemas de creencias o líderes que en realidad es una búsqueda de papá para que me saque al mundo y yo sentirme seguro. El eneatipo 6 lo que quiere es certeza. Y desde esa necesidad de certeza se convierte en un gran paranoico, en un gran atisbador de intenciones malas del otro. ¿Sí? Por eso se mueve bajo un mecanismo de defensa que se llama la proyección, de manera imperante, ¿no? Normalmente utiliza este mecanismo poniendo su propia agresividad fuera. ¿Sí? Por eso se va haciendo esta estructura paranoide. El tipo 6, bueno, lo podríamos representar, fijaos, con la figura de Woody Allen, seguro que a todos os suena. Y bueno, él ya es un 6, un tipo 6, pero es que sus películas son una proyección propia, ¿no? De sus propios miedos. Y se mueven siempre en esas tesituras del easy, no sé. Este tipo de individuos, bueno, se, se vienen abajo cuando entran a lo mejor a un restaurante y de repente les enseñan las cartas de los diferentes platos, ven 50 platos y se echan las manos a la cabeza diciendo, por favor, elige tú porque yo no me voy a aclarar. Lo pasan realmente mal y sufren mucho de ansiedad. Digamos que esta es su patología favorita. Voy a ponerlo también, por supuesto, entre comillas, porque nadie quiere estar así, pero son personas que se mueven en esos puntos.
temen constantemente el castigo, temen las consecuencias futuras que puedan llegar y son tipos que realmente están invitados desde su eneatipo a construir coraje, a construir valor para poder salir a la vida con convicción, entendiendo que pueden equivocarse y que no pasa nada, porque no existe el fallo realmente. Lo que existe es una oportunidad de aprendizaje frente al error que cometí, pero ellos entienden que se les cae el mundo encima si cometen estos errores. Y bueno, terminaríamos con el eneatipo 7. El eneatipo 7 es el último de los mentales y estamos delante de un niño, el niño grande, este niño que nunca quiso crecer, delante del Peter Pan, un tipo que lo que quiere es estar estimulado y quiere estar estimulado porque no soporta el aburrimiento, ¿sí? Y desde ese aburrimiento, desde esa facilidad para aburrirse, pues está en constante mirada hacia un futuro, planificando planes, valga la redundancia, hedonistas para evitar ese aburrimiento. Y con ese aburrimiento evitar de manera nuclear el dolor. A estas personas les cuesta mucho mirar el dolor. Por eso en bibliografías de diferentes autores se les llama el epicúreo, se les llama el hedonista, son personas que tienden al placer porque tienen una base muy clara de gula. Estas personas lo que quieren es comérselo todo y en ese intentar comérselo todo, al final no profundizan en nada. Y aquí tenemos los típicos niños o muchos niños con trastorno de déficit por hiperactividad o otros tantos. Hay aquí algo muy importante y es que estamos delante de un arquetipo muy disperso, muy poco comprometido, personas que son muy entusiastas, personas que, que facilitan la vida también mucho a los demás, desde este lugar de payaseo, entendámoslo bien, ¿no? Por supuesto que, vuelvo a insistir, estoy hablando desde la parodia, para que os bajen los personajes de vuestra familia o incluso vosotros mismos ya os habréis podido identificar, aunque sea de una manera u otra, o seguro que habéis descartado alguno de estos eneatipos ya para empezar, ¿no? Pero el eneatipo 7 es este, es un tipo también muy vanguardista, es un gran inventor. Leonardo da Vinci era un tipo 7 para que lo sepáis. Es un tipo disruptivo, es un tipo que no se conforma con cualquier regla, sino que las transgrede muchísimas veces. Es un tipo, ¿cómo decirlo?, muy verborreico, es el típico vendedor, ¿no? de motos. Estos te lo visten todo de una forma tremendamente increíble y realmente son personas con un nivel de estimulación, con un nivel mental de asociar ideas también muy grande, ¿vale? Bueno, quería describiros estos 9 tipos, pero no me quiero despedir, no quiero tampoco abrir el turno de preguntas, porque también quiero que veáis la magnitud de la herramienta. Y por eso muchas veces se ha podido observar el eneagrama como una herramienta reduccionista. Creemos que puede ser incluso horoscopera y nada más lejos de la realidad. Fijaos que el eneagrama, si cojo por ejemplo el eneatipo 9, tiene direcciones dentro de este triángulo hacia el 6 y tiene direcciones también hacia el 3. Eso significa que un 9 puede seisear o que puede tresear, es decir, puede tener matices añadidos dentro de su núcleo fundamental, que es el 9. Además de esto, un 9 puede tener reminiscencias del 1 o puede tener reminiscencias del 8, es decir, de sus números anteriores o posteriores. Con lo cual, esto se va haciendo cada vez más complejo. Además de esto que os he contado, cada uno de los eneatipos va a funcionar con 3 instintos. Instintos que tienen que ver con la parte más pulsional del ser humano. En el caso del eneagrama trabajamos con 3 instintos básicos
que son el instinto de autoconservación, el instinto social y el instinto sexual. Bien, cada uno de estos eneatipos vendría a tener entonces 3 subversiones de un eneatipo. Por lo tanto, estaríamos hablando de 9 tipologías por 3 subtipologías, haciendo un total de 27. 9 por 3, 27. Si además de eso añadimos a cada uno de los eneatipos niveles de conciencia, no es lo mismo, por ejemplo, un eneatipo 8 en su fase más neurótica, en su nivel de conciencia más bajo, puede tender a la psicopatía o a un trastorno antisocial de la personalidad claramente, a un tipo 8 que está en luz, que está en un nivel de conciencia elevado. Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un Martin Luther King, con todo el movimiento que hizo desde la fuerza del corazón, porque un 8 conectado al corazón es precioso verlo en acción, ¿no? Quiero que veáis todo esto. Un tipo 9, por ejemplo, dentro de los niveles de conciencia, puede ser un tipo que se narcotiza, que se adormece, que no se da cuenta de sus necesidades, como decía, pero en el momento en donde comienza a elevar su nivel de conciencia, se hace un tipo tremendamente amoroso, un tipo que es capaz de amarlo de fuera precisamente porque el primero al que se ama es a sí mismo. Se pone en primer lugar para luego expandir ese amor hacia afuera, porque fue entrenado para mirar las necesidades de los demás y esto no lo perdió. En el eneatipo 1, por ejemplo, que tiende hacia la perfección, es un gran crítico, un gran inquisidor, de repente se da cuenta de que lo realmente perfecto en esta vida es la imperfección. Y suena un poco paradójico, pero el uno entiende por fin que se puede flexibilizar y que puede sacar al niño a jugar, porque es un gran viejo muchas veces dentro del niño. Yo me río mucho con los niños tipo uno porque son grandes gruñones, ¿no? En el tipo 2 que está mirando constantemente la necesidad del otro de una manera, bueno, como muy avasalladora, muy fagocitadora, de repente conecta con su propia carencia y entonces hace de su ayuda algo genuino, algo altruista y no algo manipulador para ser amado. En el tipo 3 el nivel de conciencia bajo, por supuesto que pasa por un tipo que es tramposo, que lo que quiere es llegar a la cumbre de una manera rápida, si es capaz de poner la zancadilla a otro, lo va a hacer, es un tipo oportunista, pero cuando aumenta su nivel de conciencia, pues se vuelve un tipo que es capaz de jugar en equipo, un tipo que pone al grupo por encima de sí mismo, un tipo que se fusiona con el grupo entendiendo que la unión hace la fuerza. Si hablamos del tipo 4 que es una estructura que lo que necesita es sentirse única, especial, y que es muy melancólico, muy depresivo, envidioso, mirando la carencia de los demás, de repente, en la medida en la que aumenta su nivel de conciencia, hace y es consciente de una unicidad, valga la redundancia, única, original, que puede aportar a la humanidad algo muy grande, muy bonito, y de repente conecta con esa energía del corazón. El eneatipo 5, que en fases neuróticas y de bajos niveles de conciencia se hace un avaricioso, se hace un tipo absolutamente desapegado y un tipo de saborío, como decía mi yaya, bueno, pues de repente entiende que en el nivel de conciencia, según va aumentando su frecuencia vibratoria, este nivel de conciencia, aporta al mundo aquello que acumuló de una manera neurótica para poder quedárselo consigo mismo. Y de repente sale a la vida, por fin, sale de su castillo para plasmarse la vida, para materializarse por fin. El tipo 6 pues de ese temor incesante que tiene, desde esa hipocondria, desde esa paranoia, desde esa falta de confianza en sí mismo y en el mundo, de repente comienza a aumentar su nivel de conciencia y abraza la valentía, abraza el coraje, se da cuenta de que puede ser un líder de sí mismo y de los demás
se convierten en grandes jefes, grandes estimuladores de conciencias muchas veces. Y el tipo 7, que fue siempre ese niño hedonista o esa persona adulta ya hedonista, siempre por y para el placer, poco comprometido con sus seres queridos, en fin, disperso, buscando siempre planes alternativos, una persona que se parcheaba pues fácilmente con adicciones también, ¿por qué no decirlo? De repente va conectando con la sobriedad y se da cuenta de que si se queda y profundiza en aquello que le ha estimulado, se va a sentir realmente saciado y no va a ser víctima de esa gula que le lleva como una mosca a probar diferentes pasteles constantemente. Entonces creo que para cerrar un poquito esta intro de Eneagrama, era importante también ver el potencial de la herramienta con la cantidad de matices que aquí nos han descrito. Bueno, pues voy a dejar de compartir y creo que me he pasado hasta de tiempo, pero es que me apasiona, lo siento. Así es que si queréis alguna pregunta, pues yo feliz de contestar. ¿Alguna Nos, pregunta? No veo manos levantadas, pero podéis hablar directamente, a ser posible con cámara. Aunque con lo bien que te has explicado, Julio, a lo mejor no tienen ninguna duda. Lorena levantó la mano. Adelante, Lorena. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Bueno, estaba Lorena. muy atenta. Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Estaba muy atenta y me gusta y cada vez que lo escucho de esta herramienta, pues que lo explicas muy bien, claramente, pero me surgió una duda, no duda, pero estaba como asociando, relacionando, pero creo que lo explicaste también al final cuando haces que un eneatipo se va conectando con el otro. Entonces, yo vi que el 2 se parecía mucho al 3 en esta necesidad de o sentirse necesitado y el otro también de mostrarse y brillar. No sé si, ¿verdad que Sí, va por ahí? sí, 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 sí. Por eso ahí contemplamos el concepto de las alas. Si tú eres un 2, por ejemplo, puedes tener un ala 1 o un ala 3, ¿de acuerdo? Fluctúa normalmente a lo largo de tu historia vital, pero bueno, normalmente igual que tenemos un eneatipo, también tenemos un ala predominante, ¿de acuerdo? Y sí, Ya. están dentro de la imagen y por lo tanto el tipo 2 también quiere destacar, pero desde otro lugar, ¿vale? Que el 3. El 2 es más emotivo, digámoslo de esa manera. ¿Mm? Y solamente para confirmar, entiendo que vamos, como ya lo mencionaste, podemos tener esos matices y mostrarnos tal vez una tendencia de un eneatipo a otra, pero podría ser que hay uno que va marcando durante toda tu vida acá. Justo. Eso es Lorena. Un 7, por ejemplo, puede tener los patrones más marcados de su eneatipo, pero eso no significa que en un momento dado no pueda tresear, ¿de acuerdo? O no pueda dosear o no pueda cuatrear, permitidme aquí el verbo, ¿no? Eso significa Mm. que tenemos el eneagrama entero dentro de nosotros, pero hay un eneatipo que se cristalizó más en detrimento del resto, ¿sí? Ok, Lo muchas gracias. importante dentro del eneagrama es saber cuál es la motivación fundamental, porque cualquiera de nosotros puede ser agresivo en un momento dado, no solamente el eneatipo 8, que parece como el gran enfadado, ¿no? El tipo que arrasa con todo, pero fijaos que la motivación es diferente. En el tipo 8 la motivación es tener el poder y a lo mejor un tipo 3 se puede enfadar porque no ha destacado, que es su motivación fundamental, y de repente entra en un arrebato de competitividad y tenemos a un tipo totalmente descompensado que se parece a un 8, ¿de acuerdo? Entonces, los seres humanos somos mucho más que un eneatipo, por supuesto. Gracias, Julio y Lorena. Ahora levanta la mano Ángela y Antonio. Antonio, creo que has sido tú primero, si quieres empezar. No, no, que pase es que siga Ángela primero, yo sigo después. Muy Bueno, bien. pues adelante, Ángela. Ok, buenas tardes, gracias Antonio.
Y gracias a Julio, gracias a Laura. Un placer conocerlos. Yo llevo aquí como 3 años escuchándoles, viendo las charlas, las masterclass. Es muy grato y muy lindo poder estar aquí con ustedes en vivo, darles las gracias. Y desde ahorita, Laura, ¿qué preguntas? Yo creo que es muy grato poder escuchar este conocimiento, tener esta información de personas que saben tanto ya, que llevan tanto tiempo en esto. Yo hasta ahora estoy empezando, muy emocionada, muy contenta de empezar este camino y como ustedes lo explican es clarísimo, o sea, ¿qué pregunta uno cuando, cuando ustedes están diciendo como tan específicamente los rasgos, las características, las tendencias? De pronto más es como la motivación, ¿no? Para seguir explorando, seguir aprendiendo, seguir profundizando y hacer el camino, ¿no? De pronto es como la motivación y la emoción que le da a uno de estar con ustedes y aprender de la mano de ustedes, porque sí es muy, muy interesante. Y pues ver el amor y el carisma, porque te he visto muchas veces, Julio, igual que a Gonzalo, igual que a las charlas que ustedes han ofrecido gratuitas, como ese carisma, ese cariño, esa, esa intención como realmente de corazón de compartir este conocimiento, de compartir esta información. Yo quería participar por eso, por darles las gracias, porque de verdad que se siente en la distancia, en el tiempo, en las charlas, sea en vivo, sea que uno las vea luego grabadas, es muy bonito sentir esta comunidad que ustedes tienen tan especial de unión, de red, de comunidad, de corazón. Entonces, quería participar solo para decir eso, Bueno, que, pues bien recibido también, Ángela. Muchas gracias. que los aprecio mucho. De aquí les mando todo mi cariño y muy agradecida por todo lo que he aprendido, a pesar de que a veces no abro la cámara, a pesar de que nunca he hablado. Precisamente estoy empezando a abrir la cámara y a hablar porque digo, ay, es increíble, hay que decir esto y hay que decírselos de frente, eh, en la cara, lo maravilloso y lo valioso y lo especiales que han sido cada uno de ustedes para mí y pues hablo de pronto en nombre de mucha gente que como yo viene unida ahí en la rueda sin prender la cámara, sin hablar, pero que sí nos hemos nutrido y nos hemos enriquecido de su conocimiento, de la información, de estos espacios gratuitos que nos sirven tanto a todos. Yo soy docente y obviamente que esto es una cosa maravillosa que le ayuda a uno a mirar la gente desde diferente punto de vista, que le ayuda a uno a comprender, a amar, a poder de pronto también ayudar a los demás a comprenderse un poco en la medida que uno se comprende, ¿no? Entonces, es muy Gracias. lindo. Muchas Gracias. gracias. Todo mi Gracias, amor, toda mi Ángela. gratitud desde Colombia, que sé que muchos Gracias. nos siguen desde Colombia. Gracias a Mil ustedes, gracias. a No has ustedes. cogido la cámara, pero hoy por los 3 años, ¿eh, amiga? Por muchos Total, más, así, mucho ¿eh? cariño para ustedes. Gracias, Por muchos gracias. más. Un abrazo y gracias, Ángela. Bueno. Gracias, amiga. Gracias, ¿Más Ángela. había por ahí? Antonio, tu Hola turno. y a todos, muchas gracias por este espacio. Yo sigo convencido que el eneagrama es la herramienta fundamental de esta vida, de esta experiencia de vida, porque finalmente nosotros vivimos desenfocados, no sabiendo para dónde vamos. Antonio, ¿puedes poner la cámara o no puedes o prefieres estar oculto? Es que tengo un problema, es que he intentado, pero resulta que es un problema de configuración al inicio de la charla. No, le puse que no, y ahora para poderla cuadrar, para poder sintonizar la cámara, tendría que salir Bueno, y pues No te preocupes. no pasa nada, era solo por hacer la consulta. Adelante con el audio. Te escuchamos.
Entonces les decía que yo, por ejemplo, esta herramienta del eneagrama para mí ha sido muy valiosa, ha transformado mi vida en una forma importante. Yo soy médico Qué bien. y ¿qué les digo? Que si uno aplica este conocimiento para su vida, se traduce en una condición de sanar uno porque encuentra un equilibrio emocional y al encontrar ese equilibrio emocional, el cuerpo se equilibra y ahí está la sanación de muchas cosas, de muchas enfermedades. Se está hablando de que la patología del siglo XXI es la patología psiquiátrica que va a conducir a más muertes que que la patología cardiovascular y es una gran verdad, lo vemos todos los días. Cada vez hay cosas más complejas desde el punto de vista emocional. Y Julio, muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en esto. Yo he hecho 3 veces el taller del eneagrama, 3 veces, y creo que lo voy a hacer 10 veces más. Y por eso quiero pertenecer a este grupo y tengo toda la intención de participar en el máster, tengo toda la intención. En alguna oportunidad solicité información, no sé si fue que fue culpa mía o algo, pero se diluyó la cosa, pero ahora sí quiero tomarlo con fuerza para lo del máster, porque esto es muy valioso y se lo digo que la vida mía se transformó para bien. Gracias. Gracias, Antonio. Nada, cuando quieras ya sabes que esta es tu casa y aquí está Laura para que te pongas en contacto si así lo quieres y yo feliz de acompañarte en este camino con el eneagrama para profundizar. Muchas Porque gracias. sí, yo creo que es un gran señalador de mentes neuróticas para poder transformarlas a lugares de luz. Porque esta es la invitación realmente del eneagrama, de poder señalar la parte más enferma del ego para poder elevar nuestro nivel de conciencia e ir abrazando un poquito más y más la luz que hay dentro de nosotros ya de manera inherente. Y bueno, ahí estamos. Julio, Sí, aprovechamos para Gracias. recordar, Antonio, que te puedes unir, bueno, y a todos, os podéis unir a este tercer módulo de Eneagrama Introductorio y luego hacer los 2 que se han celebrado anteriormente y sumaros al máster. Todavía estáis a tiempo si queréis. Así que me podéis escribir a info@masterconcienciayser.com o llamar al número que hay en la web. Lo puedo poner por aquí también por si alguien se apunta en el último momento. Sois bienvenidos todos. muchas gracias, Laura. Y por A último, ya ti. para cerrarla, Julio, si uno conoce el eneagrama, si uno conoce, para mí creo que podría ser como la carta de navegación de esta experiencia de vida. Así es. Así es, Tú- Antonio. El eneagrama es un GPS, siempre lo digo. Va a señalar los lugares troncales de una ciudad, es decir, yo estoy en Madrid y sé que estoy en Madrid porque está la Cibeles, está la Plaza de Neptuno, está, en fin, el Museo del Prado y esto sé que está, pero sin embargo no indica que esté el bar Manolo en algún sitio. ¿De acuerdo? Es decir, el eneagrama señala de una manera muy pudorosa, muy meticulosa, los núcleos fundamentales de la estructura de una personalidad. Y por eso lo bonito es compartirlo entre los diferentes miembros que compartís el mismo eneatipo. ¿Mm? Es muy bonito ver cómo diferentes doses comparten lo nuclear y se dan cuenta de que efectivamente pertenecen a esa tribu de doses, o los 4 o los 7. Entonces, es una herramienta que para mí fue un descubrimiento, de verdad, Antonio. Muchas gracias. A ti. La siguiente era Iclón, no sé tu nombre, Iclón, pero Marce. Marce, encantada. Nada, primero, Julio, gracias porque lo has explicado súper bien y me ha quedado muy claro. Pero ahora yo pienso, vale, yo soy maestra, ¿no? Y buah, este niño es un 6, lo tengo clarísimo. Vale, perfecto. ¿Y ahora? ¿Me explico? O sea, yo tengo localizados, ¿no? Claro, y el siguiente paso es, vale, los localizo, perfecto, más o menos. Tendría que estudiar mucho, ¿eh?
¿sabes? Pero mi duda es, vale, ¿y ahora qué, no? Claro, ¿Cómo lo gestiono eso? claro. Yo sé que el sistema está montado para trabajar con los niños de la misma forma, ¿vale? Vosotros tenéis como maestros un programa y ese programa lo tenéis que entregar y esa entrega tiene que ser de la forma en la que uno buenamente pueda. Yo no sé tu eneatipo, ¿vale? Pero cada uno de los profesores tiene su propio eneatipo y en función de su eneatipo se van a comunicar también. Dentro de esa comunicación, los niños que pertenezcan a esa misma tribu, me gusta llamarlo así por aquello del colegueo también, bueno, pues van a sentirse más afines en esa sintonización. Yo te propondría, y esto lo digo un poco así de viva voz, que si puedes tener diferentes tutorías con los diferentes niños, bueno, pues puedas lanzarles el mensaje en función del centro predominante en ellos. Me imagino que de alguna forma lo harás de una manera quizá intuitiva, pero si, oye, si tienes el tema del eneagrama bien, bien integrado, pues ayuda muchísimo, ¿no? Ayuda muchísimo. Gracias. Estamos ahí, poco a Pues, poco, no sé. Gracias. gracias a ti, gracias a ti. Adela, cuando quieras. Hola, buenas noches. Bueno, quería comentar una cosa porque, bueno, gracias Julio, porque la verdad es que para mí esto es totalmente nuevo. Yo no conocía la herramienta esta y me parece súper interesante. Por lo menos lo poquito que hemos podido ver hoy me ha encantado. Pero es que me ha resultado una cosa muy curiosa y es que yo que siempre pensaba que era muy emocional, justamente con la tríada emocional no me he identificado para nada, ¿sabes? Entonces me ha resultado muy curioso y muy chocante. Y bueno, que te lo quería comentar, por eso digo, me imagino Sí, que a lo largo del camino pues me iré enterando un poquito. Hombre, sí, sí. idea así un poco sí me ha quedado de por dónde puedo estar, pero que sobre todo me ha quedado como muy claro que esa tríada emocional, o sea, es que no me he identificado para nada con esa tríada emocional y yo siempre he pensado que lo era. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo aquí no, hoy no voy a destapar a nadie, ¿vale? Pero bueno, tú vas a, Adela, tú vas a tener el fin de semana entero, ¿vale? Vamos a ir bebiendo de todo esto y vamos a irnos colocando, ¿vale? Se trata de que nos identifiquemos para que nos desidentifiquemos, que nos sirva esto de excusa para quedarnos fijados en una tipología y justifiquemos toda nuestra vida desde estos parámetros, ¿vale? Pero bueno, ya es un paso, que descartes la tríada emocional, ya es un paso, ¿vale? Sí, 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 porque vamos desde fuera hacia adentro, vamos profundizando cada vez más. Así es que, mira, esto que te llevas. De todas formas, miraremos, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Bueno, hombre, a ti. Por Bueno, aquí ya no veo más preguntas. Sí que en el chat había una de Roberto Albo, pero ya le ha respondido también Alicia, una ex compi del año pasado, que preguntaba, ¿durante el máster se realiza algún informe de autoconocimiento de personalidad y calibrar el nivel de los instintos y de conciencia de cada uno? claro. Esto me gusta hacerlo sobre todo en los residenciales, llegado el caso, ¿vale? Porque, bueno, hay mucha información. Es que hay mucha información. ¿Vale, Roberto? Allá donde estés, que te conozco, pero bueno, ya lo escucharás en diferido y además tienes mi teléfono, con lo cual me cuentas. Vale. Bueno, yo creo que estamos. Vale, pues listo. Vamos a cerrar aquí. Al final, eh, estas conferencias introductorias dan para bastante, pero yo feliz. ¿De acuerdo? Pues nada, que nos vemos a los que estéis en este fin de semana acompañándonos y al resto, bueno, pues para otra ocasión, feliz. Gracias a todos, gracias a todas, seguimos en el camino, aprendiendo y desarrollándonos. Un abrazo muy grande.